y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué tal? Buen mediodía, buena semana. Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de lo que ocurre en la Cámara de Diputados en una semana de previa de receso invernal en el AMBA, pero ya hay algunas provincias que en este momento ya no tienen clases. Me acompaña a mi izquierda y a la derecha de la pantalla, para que no se enoje en Bonn, la señora Débora de Urrieta. Todavía no llegó en Bonn, pero llega en un rato y si llego a decir a mi izquierda se enoja, me interviene el programa, se sienta acá. Y bueno, entonces, tiene razón. ¿todo bien, Débora? ¿Cómo estuviste el fin de bien? Bien, tranqui. ¿Descansaste? Mucho. ¿Ejerciste de crítica de libros como sos? Ejercí de crítica de libros, Ella es estoy crítica de leyendo. libros en una radio y tiene que el fin de semana leer y anotar No soy todo. crítica de libros, soy recomendadora. Bueno, es casi lo mismo. No, no es lo mismo, es muy diferente. Bueno, Recomendadora el de primer libros. paso. Bueno, el primer paso, sí. Títulos del día. La Libertad Avanza podría ganar en 7 de los 8 distritos donde se eligen senadores. De confirmarse los resultados, el oficialismo podría triplicar la representación en la Cámara Alta. La Comisión de Mujeres y Diversidad se reunirá este martes a las 15:30 horas con la presencia de especialistas y juristas. El diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Mirón, será candidato a gobernador en las próximas elecciones que se disputarán para la gobernación de Corrientes el 30 de agosto. Bueno, y Corrientes y Santiago del Estero, que por las intervenciones que han tenido Débora, eso lo aprendí con vos. Sí, eligen gobernador el año que se eligen legisladores. En el caso de Corrientes, creo que la última fue en el año 99. Ay, no, yo no había nacido, capaz. Yo iba a quinto año del secundario, que estaban los Romero Feris, me acuerdo, y es la última intervención. En el caso de Santiago del Estero, más reciente, estaban los Juárez, sí. allá por 2004, y en 2005 se hizo la elección a gobernador, 30 de agosto. Está bueno cuando eligen ejecutivos y ellos están tranquilos, ¿no? Ves un correntino acá, los años de elecciones ejecutivas nacionales, y ellos están tranquilos que eligen solamente. Claro, están en otra sintonía. Bueno, y se confirmó también no solo que Almirón va a ser candidato, sino que parece que el hermano de Gustavo Valdés va a ser el candidato por la UCR. Lanzamiento en el Club San Martín de Corrientes. Ahí va. Y eso generó obviamente un enojo con un sector de la UCR, el sector Colombia, que fue gobernador de Corrientes, y también dicen que fue uno de los motivos que impidió la alianza con la Libertad Avanza, ¿no? Exactamente, así que parece que ese sector de la UCR podría ir con el sector del kirchnerismo, con el candidato que al mismo tiempo tiene el aval de la propia Cristina Kirchner. Exactamente. Que fue una de las últimas actividades que tuvo ella antes de ser detenida después del fallo de la Corte. Es viajar a Corrientes. ¿Eh? Es viajar a Corrientes, viajó a Corrientes, ¿no? Exactamente, viajó a Corrientes a darle la bala a ese candidato cuyo nombre se me fue. Yo también no me acuerdo. Ay, se me fue. Creo que era en una localidad interior de Corrientes. Pero bueno, veíamos en los títulos también que esta semana la actividad viene bastante tranquila, pero hay comisiones. Mañana tenemos 3 reuniones de comisiones. Primero, la bicameral de fiscalización de organismos de seguridad. Esto es una comisión que tiene integrantes de las 2 cámaras. Exacto. Y después a las Y ahí vienen funcionarios del Ministerio de Seguridad
Así que puede ser bastante larga, informativa, ¿no? Aclaremos Informativa, eso, sí. pero es un buen marco de intercambio entre representantes de las provincias y funcionarios nacionales. Esto va a ser en el Senado, porque es una bicameral, en el Salón Arturo Illia. A las 15:30, sí acá en Diputados, sí acá cerquita donde estamos nosotros, la Comisión de Mujeres y Diversidad, lo decíamos en los títulos, fueron invitados especialistas, juristas, periodistas y personas afectadas con la situación de violencia política contra mujeres y diversidad del país. Esto es mañana a las 15:30 horas en la sala 5 del anexo A. Esto es varios pisos arriba de donde estamos. Sí. Va a haber una reunión de la comisión que hace mucho tiempo preside Mónica Macha. Mónica ¿no? Macha, exactamente. Diputada de Unión por la Patria. Y a las 16, el otro día en vivo la teníamos a la comisión, que es en realidad el anuncio de la comisión, le decíamos al diputado Agustín Domingo, es la comisión de los contadores y los seis ministros de Economía. La más divertida de todas. Análisis y seguimiento de cumplimiento de normas tributarias. Por favor, le hacemos un pedido a los integrantes que hablen lo más claro posible. Claro, por favor, piensen en los que estudiamos periodismo que justamente no entendemos de Casi números. nadie entiende lo que hablan los contadores. Sépanlo, acéptenlo después entre ustedes y cuando empiecen a hablar de saldo a favor, saldo en contra. Hagan dibujitos, algo. Exacto, esta es la comisión que arman en la Cámara de Diputados para supervisar lo que hace el ente recaudador del país. Antes AFIP, ahora ARCA. Entonces, generalmente se habla de cómo se trabaja, de cómo se recauda, pero cuestiones técnicas, no tanto de distribución, sino de lo técnico que tiene que ver con qué impuestos se capta y cómo se fiscaliza. Y como los que lo integran, muchas veces fueron ministros de Economía. Como el propio Domingo. O Germana Figueroa Casas, que es, no sé si está, pero seguramente está, porque es contadora experta del PRO de Rosario. Claro, se entra un lenguaje poquito Están complejo. ahí en su salsa ellos. Claro, así que bueno, seguramente va a haber traducciones. Y veíamos en los títulos también mucha expectativa ahí en la Libertad Avanza por las elecciones de senadores, ¿no? Hay 8 provincias. Hay expectativa, ¿no? Hay fuerte. expectativa, de hecho salió una encuesta que creo que de las 8 provincias que renuevan senadores este año, recordemos que se renuevan por tercios, que en 7 le podría ir muy bien a la Libertad Avanza. ¿De quién es la encuesta? ¿De Opine? ¿no? CB. Es una consultora, unos mendocinos, creo que. Bueno. CB larga, consultores, sí. Esa. Pero ahí hay que aclarar que, por ejemplo, en Entre Ríos no se definió si van junto con el PRO. Ahí está Rogelio Frigerio tratando de ver si se llega a un acuerdo, justamente porque si van divididos ahí tiene más chances de imponerse el peronismo. Por eso habría que ver algunas cuestiones puntuales. No recuerdo cuáles son las 8 provincias. Siempre me acuerdo de Entre Ríos porque están ahí en Veremos. Santiago del Estero, no, ¿quién más? Está Chaco, Santiago del Estero. Bueno, Chaco hay que ver, ahí Siria la junto ciudad de con Buenos Esdero. Aires. La ciudad de Buenos Aires hay que ver ahí, no la veo que vayan unidos el PRO y la Libertad Avanza, claramente. Te voy a tirar todas. Pero Chaco ya hay un acuerdo. Chaco ya hay un acuerdo, ¿no? Porque ahí está, inclusive Zimmerman me decían que podía llegar a ser reelecto. Ah, mira, bueno, él es otro de los que sigue de cerca los números para futuras reuniones de comisión, ¿no? ¿Qué otra provincia más? Entonces me dijiste Buenos Aires, Entre Ríos. Yo no me quiero equivocar con ninguna, pero sí, Río Negro también. Río Negro, mi provincia, Río Negro, Salta elige. También. Salta, hay que ver si llega un acuerdo con Sáenz. Ahí tuvimos una foto la semana pasada del gobernador con Karina Milei. Río Negro, bueno, Beretilnec viene cada vez más enfrentado, si querés, con el gobierno nacional. Ahí, ¿quiénes son los senadores? Tenés a ahí tenés a 2 senadores de UP en Río Negro y después tenés una senadora Silva que responde a el gobernador de Río Negro. Exactamente, la ex ministra de Educación. No, ministra de Educación era Mónica Silva. Era ministra de Educación. En realidad, sí, creo que de Educación. No, de Bienestar Social. Sí, tenía dirigiste otra provincia, Río Negro. Estoy buscando porque en realidad siempre que buscas no te aparece nunca el listado. Cintia nos va a retar, porque ella me lo pasó. ¿Esa te lo pasó? Y yo lo abrí, lo saqué de ahí, pero Chaco, lo cerré. Porque, bueno, decíamos recién, Chaco es una de las provincias. Tierra del Fuego también. Tierra del Fuego elige senadores nacionales. Tierra del Fuego le puede ir bien a la Libertad Avanza. Renuevan también 2 de Unión por la Patria. Se habla de que puede llegar a haber la posibilidad de que existan muchas bancas perdidas por Unión por la Patria, porque al elegir, ¿tenés la lista ahí? ¿Sí? Porque al elegir 6 años senadores, demasiadas cosas pasan en 6 años. ¿Y qué ocurre? Un año elegís los que renuevan en años de elecciones legislativas como estas, fueron electos en años de elecciones ejecutivas. Claro, exactamente, que arrastraba. Eso siempre, porque son 6 años, entonces siempre quien fue presidente, en este caso Alberto Fernández en 2019, pudo arrastrar muchos senadores
y ahora creo que de 14 senadores de UP van a perder entre 8 y 9 mínimo. 9 creo que eran. Y además este año tenés esta particularidad, que son legislativas y además con la boleta única de papel. O sea que en algunos casos, en este caso obviamente no para senador, pero digo que por ahí el senador podría arrastrar a diputados, no lo vamos a ver porque van también por separado. Pero te tiro las provincias. Neuquén, que el Neuquén, faltaba Neuquén. Por primera vez. 2-1 UP. Que hay que ver porque ahí el MPN no va a ir a elecciones legislativas, así que ahí sería también una novedad. Chaco es 0, y hay que ver, bueno, obviamente qué hace Jorge Capitanich, Río Negro, que decíamos esto, que UP renueva 2 y juntos somos Río Negro, renueva una banca, Santiago del Estero, que ahí si mal no recuerdo los 3 responden al gobernador. Hay una lista, una particularidad. Una lista B que siempre gana y el que gana responde al gobernador. Tremendo. Esto se judicializó, van 12 años así, se judicializó en 2013 porque se entendía que no se respetaba lo que era el cupo de minoría, pero bueno, es complicado porque si arma una lista y gana, ¿viste? Eso también se renueva. ¿Qué más? Salta. Y después, espera, Salta, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Salta, que dijimos que, atención a la foto de los últimos días del gobernador con Karina Milei, ahí podría sellarse alguna especie de acuerdo. Chaco ya hablamos, desde Ero. Entre Ríos te decía lo de Rogelio Frigerio, Neuquén, y ahí estamos las 8. Mira, y de UP que vos querías saber, renuevan. Yo te lo puedo decir. Mariano Recalde, que ya dijo que va a ser candidato otra vez. Entre Ríos, Estefanía Cora, que fue la que reemplazó a Cuader. En Chaco, mira, María Inés Pilati de Vergara y Antonio Rodas. Después, son 14. En Neuquén. No lo vamos a nombrar todos. Son 14 bueno, de los yo cuales. Quería aprender. Claro, bueno, pero ustedes lo pueden Martín googlear. Doñate, ahí va. Son 14 de los cuales muy difícilmente puedan renovar, no solo los 14, sino que quizás menos de la mitad. Mira, acá están los 3 de Santiago del Estero. El dato, para mí, que nos va a dejar la elección, es obviamente cuántas bancas sume La Libertad Avanza, pero hay que ver si hoy UP tiene un tercio sobrado, ¿no? Tiene con 25 es un tercio y hoy tiene 34. Si pierde más de 9, deja de tener un tercio y deja de tener capacidad de veto para la elección de potenciales jueces de la Corte o de procurador. Claro. Eso es algo que hoy tiene. Eso va a ser un dato también que nos va a dejar una elección, Débora, que hay que aclarar porque vos sos muy joven. Pero y un datito extra, que tampoco van a estar ni Pablo Blanco, de Tierra del Fuego, ni Guadalupe Tagliaferri, ni Martín Lustó, que son 3 que juegan mucho en tándem con Unión por la Patria. Eso es verdad. Y encima, muchos radicales quedan. Porque en la elección de 2021 entraron bastante. Exactamente. Entonces el bloque radical, a diferencia de acá en diputados, en el Senado va a tener, y muchos de los que el otro día no estuvieron, ¿no? Fama, Kroneberger, Abad, que fueron también opositores al gobierno. No, Cronenberger estuvo... Cronenberger en el año 2021 fue electo. Sí. Abad también es nuevito. Fama, no sé si nuevo, pero no son de 2019. Abad es 23. Abad entró ahorita. Claro, sí. No, bueno, Fama 2021, Kroneberger 2021. Fue una elección 2021 donde Juntos por el Cambio hizo buenas elecciones en muchas provincias, entre otras cosas por el vacío que había de otra oposición, que después apareció con La Libertad Avanza y se llevó puesta la presidencia en 2023 y también va a hacerse sentir en la legislativa. Pero bueno, lo que te decía que estas elecciones van a marcar lo que es el próximo Senado cuando también se vote una sola vez diputados. ¿Qué es lo que te marcaba de que vos eras joven y yo también? Eso. Es que no hay primarias. Entonces no se va a acomodar, que es lo que estamos acostumbrados del año 2011, es mucho tiempo, que en las primarias te da un mapa y la gente juega con ese mapa en las generales. Es a todo o nada. Ese es el tema. Entonces, ¿qué muy pasa? A ciegas, digamos. Una tercera fuerza se licuaba con el sistema de primarias. El que salía tercero era muy difícil. Sí, eso mismo te decían ponerle los del PRO, que decían que estaban a favor de suspender las PASO, por esto mismo, que se tiende a polarizar, de las PASO a las generales. Estar votando, y en las ejecutivas ni hablar. Eso no va a pasar, es a todo o nada. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 2007, que metió 24, 25 puntos la coalición cívica, y en el año 2000, a nivel provincia de Buenos Aires, a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, y en el año 2009, que fue el último año sin primarias, que en la provincia de Buenos Aires hizo una gran elección, salió tercero a nivel distrito nacional, diputados, pero hizo una gran elección en las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires, lo que era acuerdo cívico y social. El espacio de Stolbizer y Carreo. Se quedaron con casi toda la legislatura, o casi toda no, pero con buena parte de lo que se renovaba. Si hubiera habido una primaria y una general,
se hubiera terminado polarizando entre Exactamente. Narváez y Kirchner. Exactamente. Pero no pasó. Entonces, acá estamos hablando de una elección donde es a todo o nada, 26 de octubre, votás ese día, y lo que sale, sale también para el Congreso. Sí, y estaba pensando por eso a todo o nada, esta idea de, bueno, Rogelio Frigerio plantear con La Libertad Avanza, porque si le va mal, podría quedar fuera o con una sola banca y las dos bancas quedan para Unión por la Patria, así que se están viendo este Es tipo 2 de y 1. acuerdos. Este sistema de la Constitución con las senadurías nacionales es bastante raro, ¿Por qué? porque no es así en ninguna provincia. Entonces, no importa los votos que sacás, 2 y 1. Ah, 2 bueno, para sí. primero, si sacás 2% y salís segundo, te quedás con un Te quedás senador. con ¿no? un Por senador. eso lo de Santiago del Estero de hacer una lista opositora para no darle ese lugar a alguien que saque 2%. Claro. ¿Qué pasa? Es un oficialismo blue. Sí, pero también es cierto que este sistema, como está planteado, no toma en cuenta la participación, digamos, el voto positivo, sino Sí, tenés el razón, el orden, posicionamiento. sí, tal cual. ¿Qué ocurre? Si vos hay dos fuerzas grandes y se dividen, y la que gana por un voto se queda con el doble de los senadores. Tenés razón. Entonces le dicen, ¿para qué no vamos a pelear? Más Totalmente. vale, hagamos eso y nos quedamos, vemos quién sale tercero. Pero ¿para qué nos vamos si en definitiva vamos a quedar, uno de los dos va a perder, los dos van a tener la misma cantidad de senadores o no? Por eso ahí es negocio que hagan acuerdo La Libertad Avanza y el PRO, pues se queda uno cada uno de último. Claro, para lo que es Senado, ¿no? Como está planteada Exacto, que es eso era una lo que te especie quería de decir. minoría forzada. Y ahora me quedé pensando en esto, que en el Senado hoy La Libertad Avanza tiene 6 senadores. Aún por más bien, poner que le da bien en las 8 provincias, ¿qué tendrías? 16 senadores podría sumar, ¿no? No, bueno, pensemos un escenario soñado para la Ponele Libertad que Avanza, que es 16 senadores, es lo máximo que puede sumar. Exacto. Una fuerza política. Una fuerza. Después puede sumar aliados, ¿no? O sea, Sí, pon- 16 Más más 6, 6, 24, seguís exactamente. quedando a 13 eso y te a iba su vez decir. perdés algunos radicales que se te van, Exactamente. perdés algunos del PRO que se te van. Un Por marco ejemplo, de de alianza Angie. puede estar, ¿no? Pero ojo que si llegás a la línea de 24, 25, 26, No es un número menor, pero lo que quiero decir es que yo lo escucho mucho al presidente diciendo vamos a ver el 11 de diciembre y demás. Y lo cierto es que lo que te dicen en Unión por la Patria es que se va a polarizar más, que a ellos no les preocupa mucho las elecciones por esto de que se podría polarizar más. Lo que pierde La Libertad Avanza son estas fuerzas más de centro en muchos casos, que son las que al final del día lo ayudan con los votos o desbaratando sesiones, y si se polariza más el Congreso se le complica, por más que tenga más bancas, el oficialismo no tiene dónde echar mano, si querés. claro, y para aparte de llegar. ahora, nuestra experiencia acá, que somos dos grandes experimentados, Habla por vos. sabemos muy bien que los últimos 2 años de gobierno conseguir aliados siempre es más difícil que cuando llega. Exactamente, eso Entonces, es otra cosa. Por ejemplo, en el año en 2015-2019, que lo vivimos con Juntos por el Cambio, tenía 85 diputados los primeros 2 años y conseguía todas las leyes, tenía 110 los últimos 2 y no conseguía casi ninguno. Y le no costaba conseguía, más. y de hecho le había ido muy bien en las elecciones de medio término, y no conseguía leyes, y se le complicó No, y porque, terminó perdiendo la las relación, elecciones. La relación de el presidente con la gente estaba rota. Exactamente. Y eso es lo que te impide conseguir. Aparte, la oposición quiere ser una alternativa de gobierno. Ahí se empieza a desmarcar cada vez más. Se empieza a desmarcar cada vez más porque quiere ser una alternativa de gobierno y no puede serlo si te ayudan todo. Por eso los últimos 2 años para un gobierno a nivel legislativo siempre son más complicados, pero me parece que el gobierno tiene que festejar si puede blindar vetos. Totalmente. Si tiene Hay que un ver ese tercio tercio. en cada una de las cámaras o en una de ellas, ya con eso puede estar El asunto es que tranquilo. venimos viendo que en diputados eso se le complica un poco. No quiero decir que no lo tenga. No quiero decir que no lo ¿Pues tenga. ahora o en diciembre? No, ahora. Ahora. No digo, no tiene los 87, pero parece cada vez más lejano en algunos casos. En algunos y en otros. Y en otros cada vez más cercano. Me parece que el tema jubilaciones está el gobierno confiado en tener, no sé si 87, pero sí en tener 87 voluntades que ayuden, que Sí, puede ser con algunas ausencias, eso te que iba a puede decir, ser... porque hubo abstenciones, ausencias y demás que le podrían inclinar la Exacto. balanza a favor al gobierno. No lo veo para discapacidad, que todavía no se habla de que se va a vetar. Por Uno eso escucha, digo el número 87, no es el tercio, digo el número 87. necesitas que 87 te ayuden de una u otra manera, que sean tus cómplices. Exactamente. Y Así bueno, que va a me haber que parece que para el tema de seguirlo de cerca. jubilaciones el gobierno está bastante confiado, pero Débora, escuchamos una declaración
de Federico Sturzenegger, que Sí. tiene que ver con la posibilidad de que no se vete uno de los proyectos que todavía resta que se traten en Cámara de Diputados, que se aprobaron la semana pasada en el Senado, que tiene que ver con la coparticipación De los ATN. los aportes del Tesoro de la Nación. Creo que tenemos un audio de Federico Sturzenegger hablando de eso. Uno de los proyectos de que aprobó el Congreso es para repartir de manera diferente los ATN. Los ATN es un... Lo que pidieron los gobernadores. La ley de coparticipación la hicieron Alfonsín con Cafiero en el año 88. Alfonsín tenía la visión de que las provincias centrales tenían que transferir recursos a las periféricas, entonces que tenían que recibir más. La más perjudicada en eso era la provincia de Buenos Aires, pero Cafiero traicionó a sus votantes y aceptó. Lo recuerdo perfectamente. ¿Sabes por qué lo aceptó? Para ver si con eso ganaba el apoyo de los otros gobernadores peronistas al año siguiente cuando lo tenía que enfrentar ¿Pero a qué Carlos tiene que ver Menem. con esta discusión ahora? En esa ley se puso un artículo que un porcentaje de esos recursos los iba a tener el gobierno nacional para distribuirlo en función de las emergencias. Entiendo. Te pasa algo como Bahía Blanca, entonces es como parte del federalismo es dejamos una platita ahí para poder usarla y eso es lo que los gobernadores ahora quieren apropiarse y decir, mira, eso vamos a repartirlo como se reparte el resto de la Se coparticipación. lo quieren quitar. Claro, quiere decir, esto se va a repartir con esta fórmula. ¿Y usted qué dicen? Que no. No, yo digo que esto cambia todo. ¿Por qué? Cambia todo. Si se aprueba. Sí, se aprueba. ¿Por Y de qué? hecho, si el presidente me consultara, yo le diría, esta no la vetes. ¿Por qué? Ah, ¿que no la vete? Te voy a decir por qué. Qué lío. Espera, te ¿Por voy a qué? decir por qué. Esta, ¿eh? Sí. Pero ahora te voy a explicar por qué. Porque desde la Constitución del 94 hay mucha discusión sobre si la ley de coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. Sí. En general se dice, la ley de coparticipación, si se cambia, necesita que cada una de las provincias lo ratifique. ok. Entonces esos porcentajes, por ejemplo, que tiene Formosa, Se de van a ser Mayans, discutidos. no digo, estaban blindados, Claro. porque no se podían cambiar. Y si se aprueba esto, Ay, empieza... ¿me lo entendiste? Sí, ¿Me lo entendiste? se empiezan a No, pelear entre ellos. Acaba de Empiezan validar, a tirar de la... no, acaba de validar el Senado que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso. Y entonces van a empezar a tironear Entonces, todo. cambió todo, porque digamos, ahora de repente toda la discusión del federalismo, donde yo creo que para Mayans es el error político más grande de su carrera. Muy interesante. Ojo, muy porque interesante. si hay algo que es Sturzenegger. difícil de sancionar es una ley de coparticipación. Lo que está diciendo Sturzenegger es que si cambian las reglas de juego de la coparticipación por una ley simple y no por una ley convenio, esto es, con la firma de todos los gobernadores y la aprobación de todas las legislaturas, esto puede repetirse y se puede cambiar. Está bien lo que dice, también es cierto que la coparticipación es una ley que se aprobó en el año 1988. Sí. Y que cada vez que se quiere discutir, es cierto que se complicaría si tiene que ir a las legislaturas, pero tampoco es que los gobernadores son inocuos de lo que pasa acá adentro. Totalmente, pero ojo porque es una ley que está establecida en la Constitución, que establece que hay tanto plazo para sancionarla y Bueno, es pero una no se ley... cumplió ese plazo. No, Era eso desde en ya. el año 96. Pero no solo la tienen que aprobar ambas cámaras, sino que después que tienen que pasar por todas las legislaturas provinciales. Es más difícil que elegir papa Bueno, de eso es una. lo que está diciendo Sturzenegger, que al no haberlo hecho ahora, Bueno, no pero- debería pedirse para más adelante y que eso podría tocarle la coparticipación. Es algo que van a decidir los gobernadores. Totalmente. No lo Bueno, va a de seguir. hecho el planteo de por qué esas leyes empezaban por el Senado y no por diputados, porque era una cuestión impositiva, era porque todo lo que tiene que ver con coparticipación es del Senado porque compete a las provincias. Bueno, esto fue aprobado la semana pasada, son dos proyectos, uno sobre ATN y otro sobre impuesto a combustibles líquidos. Una vez que ingresen estos proyectos a la Cámara de Diputados ya pueden tratarse en comisiones o en una sesión en búsqueda de 2/3. Esta agenda sí podría ser inminente. En cuanto a los vetos, primero tiene que vetar el gobierno. Tiene 10 días hábiles. Tiene 10 días hábiles, pero tiene que esperar a que el Congreso le gire. Y eso va a ser mañana, mañana, según ahí va. dicen. Esa era porque mi hoy duda, no. porque se lo decía hoy a los chicos que tengo Desde- entendido que todavía desde el no día que le corren. giren, Ahí va. O sea, va a ser para fin de mes, pero lo otro no tiene tiempo, sino más que el que defina la Cámara de Diputados. Gracias, Débora, por No, esta gracias a media vos. hora. Vamos a hacer una pausa, así volvemos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Seguimos acá en La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Estamos comentando algunas cuestiones que tienen que ver con los partidos del fin de semana. Empezó el torneo clausura y bueno, cada uno tuvo su fin de semana distinto después del Mundial de Clubes, donde qué lejos quedó el Mundial de Clubes para los equipos argentinos. Sí. Me acompañan en este segundo bloque, plantel renovado, el señor Guido Bravlaski. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo y estás? el señor Marcos Giorgetti. ¿Cómo andan ambos? ¿Cómo estás, Horacio? Mauricio. Horacio es Embón, que a esta Terminan hora igual los empieza nombres, a caminar terminan. por acá y grita y nos saluda y a nosotros nos gusta. Eso Sí. es importante. No sé si Lo se dieron queremos cuenta que... mucho porque sabemos mucho que la semana pasada fue homenajeado. En realidad, yo creo que fue homenajeado el Club Atlanta al tenerlo a él. No sé Sí. qué opinas vos, Guido. Sí, totalmente. Fue un homenaje, Atlanta tuvo un homenaje al poder tener a el señor Embón ahí. Y obviamente va a salir campeón Atlanta gracias a que fue Embón un partido, porque sigue primero. O sea que dentro de poco me lo llevo a Avellaneda a ver si podemos llegar a ganar partidos y a salir campeón. ¿Cómo anda, Guido? ¿Bien? Bien. ¿Estuviste siguiendo el Senado el jueves? Estuvimos siguiendo el Senado. Desde el diario Clarín ahí, del cierre. Sí, ¿Cómo se bueno. vive un cierre cuando hay sesión? Las rotativas esperan, están más incómodas. En otra época había unos líos. No, bueno, es un poco, es un cierre web, un cierre, todavía existe el diario de papel. Pero a vos te toca el papel ahí. Sí, un poco y un poco, siempre. ¿Y esperan el papel? Son Sí. mundos que se cruzan. En general se espera y si no, hay una frase clásica que es la Cámara de Diputados o el Senado se encaminaba anoche a... Pero tenés que saber a qué se encaminaba. Nunca hay que jugarse porque puede haber sorpresas. Se levanta la sesión, pasa algo, dijiste, no, ya está, están los votos, esto tiene los votos, hiciste un título anticipatorio de algo que no sucedió, es lo que no hay que hacer. Claro, y se corta la luz, por ahí puede pasar algo de eso, ¿no? Puede pasar un montón de cosas. Ha habido... No, bueno, puede haber imponderables. Imponderables, bueno, Claro. pero finalmente, lo bueno Pero, es que las sesiones en el Senado sobre todo están terminando relativamente temprano, ¿no? Sí, nos deja ese contraste con diputados. Hablaron pocos además en esta sesión para hacer los temas que había. Uno esperaba... Quieren ir a las 9, a las 10, digamos. Sí. Parece que los senadores arrancan... Estas sesiones se inauguró mucho en el modelo Era jueves, además, ¿no? de la anterior gestión, que era de 3 a 9. Cuando es miércoles tienen Sí. un día más para organizar sus Es vueltas. El Senado también son 72 versus 257, Sí, ¿no? y en la última sesión ni siquiera eran 72 porque la Libertad Avanza no convalidó la sesión y se fue. Exactamente. Pero Había algunos ausentes más también, así que no llegaban ni siquiera a 72, pero hablaron pocos igual en los temas importantes que había o tensos que Lo que había. está pasando en con la sesión. mayoría son tan fluctuantes. Si vos tenés una mayoría y la tenés agarrada con pinza, tampoco da que estires el debate. ¿Querés decir, bueno, moción y que se vote o no? claro. ¿No Sí, querés sí. por ahí, por ese tema? Bueno, aquí en la Cámara de Diputados pasó que Pasa mucho, se terminó cayendo la última sesión por estirar debates que tenían que ver con lo reglamentario o con cuestiones que no iban a los temas del día y se terminó levantando la sesión, la última, ¿no? Quedaron muchos temas afuera de lo que estaba planificado debatir.
Bueno, uno de los temas que la semana pasada, el jueves, en el Senado se trató es el veto del presidente Javier Milei a lo que tiene que ver con la ayuda a Bahía Blanca. Es una ley que es una historia bastante particular, la va a contar ahora Guido Brandlaschi, pero llegó desde el Senado con apoyo mayoritario, unánime, después hubo algunas correcciones acá en diputados, el gobierno explicó lo que pasaba, que en realidad había girado la plata, que no la giró. Ahora el Congreso aparece como la posibilidad de que rechace ese veto. Vas a tener que contarme esta novela porque es una novela ya lo contaste Riegos. todo, igual, una síntesis pero, extraordinaria. Sí, está bien, te hice un spoilero, pero no, es complicado, ¿no? No, bueno, porque... sí, trajimos esto, tratar de ponerle orden. Además, tendría como novedad, si no me equivoco, corríjame, sería la primera vez, si diputados hace lo mismo que el Senado, que hay un rechazo al veto, por lo menos de Milei, ¿no? Es decir, no hay antecedente. Se rechazó... No, hay un antecedente y vos estabas, que fue sí, el famoso megadecreto del año 2018, enero de 2018, hace un megadecreto Macri muy parecido al 70 que hizo en 2023 Milei. Y lo que ocurrió ahí es que hubo una ley que tomaba en cuenta muchas de las cuestiones que decía el decreto para llevarlas a cabo, y en esa misma ley se rechazaba el DNU. Pero la gestión de Macri, ¿no? La gestión de Macri. Y otro tema también que siempre digo cuando se habla de esto, es que muchos presidentes, sobre todo Macri, cuando veían que el Congreso le iba a rechazar un DNU, lo cambiaban. Claro. En cambio, Milei no lo hizo con el tema de los fondos a la CIDE y lo rechazó el Congreso. Porque con otra firma lo cambiás. Pero bueno, en este caso parece que todo va encaminado a rechazo. Parece, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver si el gobierno logra blindar con un tercio acá en la Cámara, ¿no? Pero se ve difícil. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Hubo esta ley, como bien vos decías, que declaró la emergencia en Bahía Blanca y destinó una serie de medidas, sobre todo la medida de dinero, ahora lo vamos a ver. Y el presidente Javier Milei la vetó. El Senado, esto pasó la semana pasada, por 55 votos a favor y ninguno en contra. Igual recordemos que la Libertad Avanza no estaba presente en el recinto. Con 48 tenías 2 tercios. Claro. Si estaban todos. Y a su vez faltaban casi todos. Sí. Es decir, 100%, ¿no? Tenemos rechazada por el 100%. Pero si venían los que no estaban, también había 2 tercios. Sí, con 48 sobre el total hubiera alcanzado. 55 a favor y ninguno en contra. Rechazó el veto del presidente y giró a diputados, esta es la parte que nos tocará en esta Cámara, la ley que declaró la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales. Este era uno de los puntos, ¿no? de discordia, que lo de Coronel Rosales por ahí no había sido un poquito descuidado por el gobierno, ¿no? También, sí. La ley que hace esta ley crea un fondo especial de 200.000 millones de pesos para atender los daños provocados por las inundaciones de marzo pasado, no me quiero equivocar, 7 de marzo fue. 6 de marzo. Exacto, 7 de marzo. De 2025. También la ley Viernes 7 de marzo. Exime de impuestos a los afectados y le da un plazo de gracia de 180 días para aquellos que perdieron su fuente de ingreso para pagar las deudas. Bueno, ahí, ¿qué es lo que sucede una vez que sale la ley? El Ejecutivo fue medio sorpresivo, ¿no? Cuando vetó la ley. No, a ver, yo que estaba siguiendo el tema lo entendí. Lo que no entiendo es cómo no se comunica más entre Ejecutivo y el Congreso para que no pasen estas cosas. Sí. Pero fue polémico. El Ejecutivo dijo que había vetado porque las medidas de asistencia ya habían sido implementadas a través de un decreto, ¿no? Que ya había destinado los fondos, que la gente, se había inscrito en un listado para recibir el beneficio por los perjuicios sufridos, etcétera, y que era una duplicación de recursos si destinaba esos 200.000 millones de pesos, que tiene que hacerlo en consonancia con la provincia y con el municipio de Bahía Blanca por los daños causados. Faltó un diálogo con la oposición ahí, de parte del gobierno, explicarle eso. El proyecto fue de los senadores. Hubo acá una emergencia que no le puso montos, ¿no? De Tolosa Paz, el proyecto que había salido de diputados. Por eso es insólito. El monto lo pone
el Poder Ejecutivo, claro, cuando se estaba discutiendo el proyecto de Tulio, es aquí el en Poder el Ejecutivo, Senado. En el Senado. Es el que dice, y sale "Poné por 200.000 millones". con apoyo de la hago una Libertad pregunta. Avanza. El gobierno nacional, sabiendo que ya había enviado esos fondos que pide la ley, ¿por qué veta? ¿Por qué no la dejó simplemente No, porque vos instrumentada tenés- como ley si decían ya que había era cumplido una con lo que pide? discusión, no sé si técnica, ahí, técnica porque jurídica. No es así, decían pero si ya está- cumplió con lo que pide la ley, ¿por Lo qué que la pasa, veta? bueno, los senadores No, porque salieron a tenés que decir, cumplirla después que se sancione. eso dice el Ejecutivo. Los Ok. senadores salieron a decir que es mentira lo que dice el gobierno. Estos senadores. Los que Hablamos votaron, de ¿no? Juliana Di Tulio, Eduardo de Pedro y Maximiliano Abad, autores del qué dijeron? proyecto, más los 55 que votaron, consideran que no. Que no se envió dinero, que es falso. Que varios de ellos, no todos, pero varios de ellos dijeron que era mentira. Que Cuando no el envió gobierno dinero al veta, ellos salen a decir, no es verdad. Que se envió el dinero, que esto está cubierto por el decreto, están vetando la emergencia. Fue la discusión. No sabemos, no estamos aquí en condiciones de afirmar quién miente y quién no miente, o la discusión, pero así fue. De hecho, por algo impulsaron, en esta convicción, impulsaron el blindaje y la ratificación vía los 2/3 de esta ley de emergencia para Bahía Blanca. Salió con 55 votos por unanimidad de los presentes, sin la Libertad Avanza en el recinto. Y Diputados decide ahora si rechaza el veto. Para eso se necesitan los 2/3 también, Cámara de Diputados, o si queda firme, si consigue el oficialismo más aliados, consiguen 87 diputados, ¿no? Sí, 87 si están los presentes. Marco, ¿qué opinas vos? ¿Cómo sigue esto? Me queda esa duda técnica. No, pero acá te parece que están los 2/3 o no? Uno entiende que, haciendo la proyección de lo que pasó en el Senado, estarían los 2/3, sobre todo porque Maximiliano Abad es un diputado del bloque que aquí podríamos poner en el bloque radical de Rodrigo de Loredo, que es uno de los que es fundamental para el gobierno en la búsqueda de 1/3. Hay que ver si este argumento del gobierno de que ya cumplió con lo que pide la ley termina por consolidar el tercio. Es clave lo que dice Guido recién. Guido dice que el gobierno dice que cumplió, pero que los senadores dijeron que no. O sea, hay que ver las partidas ahí. Me parece que no queda otra que... Debería ser constatable, ¿no? Debería, ¿dónde están? Esto se discutió, lo que pasa es que como era muy tarde... Otra diputada radical, Karina Banfi, que además es de Bahía Blanca, cuando fue el veto, tuiteó, me acuerdo ese tuit, inadmisible, algo así, no criticó al gobierno, inadmisible, ¿no? Ah, ok, entonces eso daría la pauta de que... No, hay como... Es un proyecto que puede incomodar al tercio. Tengamos en cuenta que esto que dice Guido pasó el 5 de junio, 3 de la mañana, se incorporó el proyecto al temario, y ahí el oficialismo dijo, bueno, nosotros no lo votamos, pero no porque no estamos de acuerdo, sino porque ya se ejecutó. Lo increíble de esta historia, lo increíble y el problema que hay cuando no hay diálogo político, es que el monto de 200.000 millones lo puso el oficialismo cuando se debatió en comisiones en el Senado. O sea, no había monto, creo que era menos, creo que era 20.000 millones, una cosa muy, muy menor, y el Ejecutivo le dijo, ya hicimos el cálculo, porque se toma un tiempo generalmente los gobiernos para hacer un cálculo de los costos estimados, y son 200.000, pongan 200.000 que avanza. Avanzó y con sanciona no, ahora lo vetamos porque ya giramos la plata. Pero tiene que haber un diálogo como para que los legisladores estén constatando esos giros, porque si no es una cosas locura. son cosas como básicas, ¿no? Que muestran como un amateurismo en la gestión. Un amateurismo, es decir, no son errores que deberían suceder y que estamos hablando de el impacto cosas muy elementales, ¿no? Venimos discutiendo mucho del impacto fiscal. El impacto fiscal o el efecto que podría tener que le rechacen el veto al gobierno sería mucho menor de lo que venimos discutiendo con los otros temas. No, claro, tal cual. Esto es una gestualidad que le rechacen un tema. Yo agrego, ¿no? Supongamos que el gobierno puso 200.000. Si hay que poner otros 200.000, no está mal, ¿eh? No vendría nada mal. No, pero hay que saber dónde tenés que poner. No, bueno, pero digo... Saberlo, no es que poner hay que inyectar, errores grandes. Es muy importante la inversión pública para que Bahía Blanca
pueda recuperar. No, tal cual. Lo que sí te dicen los expertos es que tenés que tener un estado de situación muy medido al momento de poner plata, porque si no la tirás. No, o sea, no, eso puente? claro. Es Sí, situación. sí. Si por eso te rompió un puente y no lo viste y te pones a arreglar cosas abajo del puente que está semi-roto, después se te cae el puente. De hecho, cosas así. al tiempo claro. de que había ocurrido lo de Bahía Blanca, había otras ciudades del interior de algunas provincias. En el norte también de la provincia de Buenos Aires, en Zárate. Germán Martínez había reclamado por una localidad cerca de Vera, en Santa Fe, ¿no? Que había tenido también un temporal. Eso al final nunca terminó de prosperar. Claro. Hay otras emergencias también, ¿no? que se habían reclamado en su momento. Bueno, esto es un decreto, un veto del presidente Javier Milei, que seguramente también se va a tratar en la Cámara de Diputados. Se trató el jueves pasado en el Senado. Cuando haya sesión acá, que no sabemos, no hay fecha. Los bloques de la oposición quieren sesionar la semana que viene o la otra, pero no quieren que esperar hasta agosto. ¿Qué cantidad de oposición crees que está disponible? No dispuesta, no, disponible. No sé, dispuesta toda. Claro. Disponible no Depende sé porque de los temas, la disponibilidad es, pero dispuesta toda. Y sí veo que no esperaba, que en otros años decían, no, banquemos agosto, que termina el receso invernal, por las dudas. No veo que esté esa vocación porque creo que el cierre de listas, que es a fines de agosto, de alguna manera entorpece lo que puede llegar a ser una sesión. El oficialismo miraba este momento del año en el calendario como para tener un respiro. Bueno, es lo lógico, pero tenemos la novedad de que no tenemos primarias, entonces tenemos cierre de listas el 26 de agosto. Esto nunca había pasado, antes el cierre de listas era en septiembre, hace 20 años. Nunca los últimos 20 años. ¿Cómo? Nunca los últimos 15 años que sí te las paso. No, y antes era en septiembre, pero como la boleta única papel requiere más tiempo, es a fines de agosto. Entonces se te pasa la primera semana de agosto, la segunda, y ahí se te complica. Pero también tenemos otros temas que se están presentando, proyectos de ley y proyectos de resolución. Un tema, Guido, que vos seguís de cerca y que Marcos tiene mucha data, es YPF. En la última sesión se anunciaron varios proyectos. Contame cuál es el que tenés. En la última sesión, como decía, se anunciaron varios proyectos que finalmente ingresaron. Estamos hablando de un proyecto de resolución por el fallo de YPF que sigue teniendo noticias el día de hoy. Hace instantes la jueza Presca ratificó lo que había fallado en su momento y que había motivado este proyecto, que es el tema de que el Estado se deshaga del 51% de las acciones que tiene la empresa para hacerse cargo del... Pero rechazó, esto es una información de último momento, la jueza Presca rechazó el pedido para suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF por la expropiación de la empresa. Esto obviamente es un pedido de la defensa de Argentina ante el fallo de la propia jueza, ¿no? Es decir, la apelación que había hecho de Argentina en esta primera instancia, que es la jueza Presca, rechazó que se suspenda este pedido de embargo del 51% de las acciones. Por este fallo, Pichetto junto a Oscar Reño presentaron un proyecto que anunció en el recinto el diputado por la provincia de Buenos Aires, que lo que hace es ratificar el artículo 10 de la ley número 26.741, que es la ley que declara de interés público a YPF, que lo que hace es que ratifica o remarca que toda medida o acción que involucre a las acciones de YPF, Sociedad Anónima, pertenecientes al Estado Nacional, deberá ser votada por los por las 2/3 partes en el Congreso, es decir, por cada una de las cámaras del Congreso. No entiendo eso, porque en realidad si es una ley, ya está en la ley, ya está en la ley, un decreto te lo puede anular también, y el decreto necesita mayoría simple, qué sé yo. Creo que es más que nada la voluntad, ¿no? Sí, lo que dijo Pichetto en su momento en el recinto es que todo lo que es enunciado por los diputados o por la Cámara de Diputados y por ende también senadores y la Cámara de Senado es importante y forma parte también de lo que a veces utilizan los tribunales internacionales como prueba. Por eso presentaron este proyecto. Es una manifestación política. Es una manifestación para ratificar algo que ya está en la ley. Para ratificar que este espacio político no va a avalar la entrega de acciones. Por lo tanto, no va a haber no solo no va a haber 2/3, sino que no va a haber mayoría. Exactamente. Y seguimos con lo que dice este proyecto. Toda medida que comprometa acciones de YPF sin considerar el artículo 10 de esta ley será nulo, de nulidad absoluta y carecerá de validez legal. Es un poquito más también, va sobre lo mismo. Y por último,
el Estado deberá abstenerse de ceder acciones sin aprobación del Congreso. Además le envío un mensaje al Estado Nacional, ¿no? Recordando este artículo eso, ¿eh? y esta ley. Es un mensaje al Estado Nacional de que si se te ocurre ceder acciones, el Congreso va a ratificar. Ratificando no solamente la ley en concreto, sino el rol que debe tener el Congreso ante cualquier tipo de cesión de las acciones que tiene el Estado Nacional en la empresa YPF. Guido, ¿qué opinas de esto? Sí, mientras ustedes conversaban, aparte de la cuestión, estaba repasando el tema de la ratificación de la jueza. La ratificación de la jueza y cuáles son los argumentos del fondo, ¿no? Que dice que ahora, bueno, que la jueza, el fondo dice que la Argentina no cumplió, el fondo litigante, la Argentina no cumplió con las condiciones que había fijado el tribunal para evitar la suspensión del fallo ya en septiembre de 2023, ¿no? Sí. Había que haber hecho depósitos de garantía, poner acciones, por eso ahora la jueza viene tan duramente, ¿no? Y el otro tema que uno se pregunta, ¿no? Eskenazi, ¿no? El grupo Eskenazi. Eskenazi es el que vende las acciones a este fondo, ¿no? Eskenazi es el que vende las acciones a este fondo y este fondo litiga, ¿está muy bien? Claro. Le vende los derechos. ¿Cómo puede ser cuando uno ve cosas sin sentido común, ¿no? Que le compren por 16 o 17 millones de dólares los derechos para litigar y que ahora la jueza le diga, bueno, vos tenés 16.000 millones. En un momento ni la compañía valía eso. Sí. En un momento, ahora no sé cuánto está el valor de mercado de YPF. ¿Crees que eso es un negocio de la justicia internacional a partir del vínculo con esta clase de personajes? Voy a decir algo medio antiguo. A ver. Es como, si bien un problema es someterse a jurisdicción extranjera, pero si no después no tenés inversores. El origen de todo, ¿no? A tribunales extranjeros, lo mismo pasa con el RIGI, ¿no? Con el régimen. Uno resigna, como cuando haces un contrato, se fija a qué tribunales y someterse a jurisdicción extranjera, ya estás resignando y quedás en manos de. Quedás en manos de una justicia que siempre te va a ver como algo extraño y ajeno. Ahora, suena, voy a decir algo antiguo, es como una cosa imperialista este tribunal de Nueva York, ¿no? Es como en términos setentistas o algo por el estilo, que ya ha quedado, pero hay que decirlo porque ¿cómo va a querer que se entregue la compañía, las acciones de la compañía? Lo hace porque es un país poderoso y que después puede imponer embargos en el mundo. Y se apropian como nada. Uno termina mirando argumentos que parecían un poco del pasado, ¿no? Totalmente. Pero también estamos viendo en el mundo que no se respete el orden internacional. Lo estamos viendo en las doctrinas militares, guerras preventivas, ataques preventivos y todo ese tipo de cosas. Sí. Estamos viendo un mundo que está perdiendo el orden de la posguerra mundial, ¿no? Exactamente. Estoy mezclando un poco las cosas. Institucional está pero en crisis. Todo tiene que ver con todo, como decía. No, está bien, el modelo institucional está en crisis y a su vez un mundo que debate por recursos para la próxima revolución industrial o la que está en curso y a veces las empresas estratégicas estén o no en manos del Estado, en muchos casos son apetecibles, ¿no? O sea, por lo tanto da la sensación de que nada es inocuo en esas tierras, pero sí, está bueno esa mirada de Guido respecto a cuáles son los intereses del país y un poco tengo visto de que no hay todavía ninguna voz en el país que diga que no va a defender los intereses, deberían hacerlo todos, lo van a hacer todos, no solamente la oposición, sino el oficialismo, con estas apelaciones, y al margen de lo que pueda ser la evaluación del pasado. Cuando uno evalúa el pasado, ese revisionismo, hay que hacer un revisionismo largo, no corto, porque si haces el de un día, un mes, siempre termina siendo bastante parcial, pero bueno, seguramente este Congreso va a estar para hacer una defensa. Gracias, Guido, por esta media hora Mauri, intensa gracias. Que nos diste. Y el señor Marco Giorgetti, gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Mañana acá de vuelta a las 13 en La Bancada.